Vamos a continuar con nuestro programa y estamos con Ivonne Mangeldorf. Estamos con la consejera Ivonne Mangeldorf, ¿cierto? Para conversar del Consejo y de esta nueva constitución que se está escribiendo. Bueno, se presentaron las enmiendas. 400 de republicanos. No, es imposible no empezar por ese tema, Ivonne, porque la verdad es que ha sacado ronchas, finalmente, porque al parecer hay una visión de que finalmente están mostrando las garras y que están pasando igualmente la aplanadora. Muestran unas A, unas E, las 400, pero hay 3 o 4 que son bastante, para algunos, que quiebran la libertad finalmente, incluso que van como contra... que retrocedemos en el tiempo con aquellas, como por ejemplo el tema del aborto, etc. Bueno, cuéntanos qué te ha parecido a ti primero el proceso que has vivido también. Bueno, Carla, primero que nada saludar a toda la gente que nos está viendo y muy contenta. Ha sido un proceso interesante, entretenido. Llevamos 2 meses que lo acabamos de cumplir este lunes que acaba de pasar. 2 meses donde trabajamos muchísimo para escribir esas enmiendas y ahora partimos, llevamos 3 días recién discutiéndolas, recién hablando, debatiendo entre los mismos consejeros de qué se trata. Yo sé que hay mucho de mito, se ha establecido como muchos mitos y eso es bueno contárselo a la gente porque el que se presente en enmienda no tiene que ver con que uno viene a cambiarlo todo, pero tiene que ver con la libertad que tenemos los consejeros, primero de representar a la ciudadanía y segundo de mejorar el texto que también presentaron los expertos. Claro, mejorar el anteproyecto. Así es. Entonces, tú comentaste la cantidad de enmiendas que presentaron republicanos, yo pertenezco a la bancada que es Chile Vamos, yo soy de Renovación Nacional, y también presentamos muchísimas enmiendas, casi un poquito más de 1000, diría yo. Sí, bastante. Sí, lo sabemos, pero a ustedes el anteproyecto, ¿qué les parecía? El que llegó. Mira, yo creo de los expertos. Súper honestamente, y aquí hay que decírselo a la gente, el texto que los expertos hicieron fue muy bueno como base, pero también hay que explicar que ellos llegaron a acuerdos porque eran mitad y mitad. Y eso también refleja los acuerdos políticos a los que llegaron tanto de un sector como del otro. Sin embargo, que era más fácil llegar a acuerdos cuando son... O sea, claro, era más fácil llegar a acuerdos porque eran mitad y mitad, eran 12 y 12. Pero hoy día nosotros tenemos una labor muy distinta. Los consejeros fuimos electos justamente para representar a la ciudadanía en lo que quería que se hiciera, y esa es la libertad que hoy día tenemos. Y fíjate que no es pasar la planadora, yo creo que no hay que confundir democracia, sintonía con la ciudadanía, con presentar enmiendas para modificar un texto, porque si no, imagínate, si no nos quedamos con el anteproyecto que escribieron los expertos y para eso no estaríamos en este proceso los consejeros. Sí, no, si se entiende el tema de las enmiendas y que cada partido evidentemente iba a mostrar sus necesidades y lo que querían, y eso está bien. El tema es que ha causado igualmente un revuelo y uno también se lo pregunta. Yo te digo, personalmente también me lo cuestiono bastante. Ahora, hay una mirada y todos sabemos, no estás listo. Por lo tanto, uno no puede, no hay mucho que tampoco adelantar, ¿cierto? No hay que adelantarse a los hechos. Pero lo que es claro, según las encuestas, que la verdad pueden ser creíbles o no, a veces le dan al clavo, otras veces no tanto, que la gente no está muy involucrada, no es que no esté muy involucrada, cero involucrada con el tema, porque finalmente también hay poca información o tampoco no se quieren informar o no hay una... no hay motivación, digamos, al hecho, ¿cierto? Sí, porque ahí si a ti te interesa, tú te informas igualmente, de cualquier manera. Pero, ¿qué debe pasar para que finalmente la gente, porque es fundamental que votemos, porque somos nosotros los que elegimos. Y eso yo siento que hay algo que hay que dejar tan claro. Somos nosotros los que elegimos a estas personas que finalmente terminan haciendo las leyes y que finalmente son los que nos joden o los que no nos joden. Lo que creamos, que queramos creer. ¿Se entiende? Entonces, después nos quejamos. Sí. Entonces, es fundamental que tengamos esa información. Ahora, ¿cómo ves tú el proceso en ese sentido? En el sentido de que la gente está como un poco desencantada y cansada también. Carla, yo comparto plenamente lo que tú estás diciendo. Todos formamos parte de una sociedad en que efectivamente la gente está cansada. Hay una desafectación muy grande porque si tú la piensas, llevamos 3 años en un proceso que no ha llegado a ninguna parte. Lamentablemente, y esto es como muy a la chilena, se pagan los platos rotos por los fracasos anteriores. Antiguamente, cuando se hizo la convención anterior, las personas claramente esperaban algo distinto, pasaron cosas que a los ciudadanos no les gustaron
Y hoy día nos estamos siendo parte de esa frustración, de esa desafectación, porque primero se le mintió a la gente se le generaron expectativas que no eran reales, que la Constitución venía a solucionar todos los problemas, lo cual no era así. Y enfrentamos una crisis social tremendamente relevante y esa crisis aún no ha tenido respuesta. Y esa respuesta es obligación también nuestra hoy día en esta Constitución de mejorar justamente los problemas sociales como la educación, como la salud, y eso es lo que nos convoca. Además, sumado en el tiempo con esta desafectación, hoy día tenemos una crisis institucional y una crisis de seguridad. Entonces, eso hace obviamente aún más que las prioridades no estén enfocadas en el proceso, Claro. pero coincido contigo que somos nosotros quienes escogemos a la gente, somos nosotros quienes escogemos a nuestras autoridades y tenemos la obligación personal de informarnos. Ahora, nosotros utilizamos todas las plataformas que el proceso constitucional nos otorga, pero tampoco tenemos recursos asociados para poder estar comunicando. Entonces, primero agradecerte la posibilidad de estar hoy día acá contigo, porque no es tan fácil salir a contar lo que estamos haciendo. Y por eso hay que ser súper simple. Porque hoy día el rating está en otro puesto, Claro, en otro está en lado, otro lamentablemente. foco. Lamentablemente, pero eso también nos arroja a nosotros una oportunidad. Una oportunidad que de verdad la Constitución tiene que hacer eco, por lo menos, de en qué cosas estamos mal o en qué cosas estamos débiles. Sí. Y hemos visto claramente que esta crisis institucional que tenemos, que lamentablemente se ha dañado la fe pública, que los actos de corrupción que hoy día hemos visto que han sido horrorosos de parte de nuestras autoridades, hacen de que efectivamente tengamos que mejorar cómo el Estado tiene que hablarle a la gente, a la ciudadanía, o sea, quienes trabajan en el Estado. Además, hablar de seguridad y, obviamente, hacernos cargo de los derechos sociales. Y eso yo creo que no nos podemos perder ni un segundo, quienes estamos hoy día trabajando como consejeros, todas las enmiendas presentadas desde nuestra bancada, Renovación Nacional Evópolis, Chile Vamos, incluso republicanos, van a enfocar literalmente en que el Estado te dé más seguridad, porque es la obligación para vivir tranquilos. O sea, tenemos una delincuencia desatada, tenemos una crisis total de seguridad. Sí. Y tenemos que dar el ejemplo. El Estado tiene que dar el ejemplo, Carla. Si no, no vamos a recuperar la confianza, vamos a seguir como ciudadanía desafectados de todo proceso electoral, cuando de verdad no nos podemos dar el lujo, y lo digo muy honestamente, de farrearnos este proceso. Ahora, ¿qué está pasando igual con la derecha? Bueno, el mismo presidente Piñera llamó a una coalición, digamos, que se unieran, igual como fue en algún momento la democracia cristiana, ¿no? ¿Qué está pasando en la derecha? Porque evidentemente hay una parte de la derecha que tiene que ver con republicanos o por el otro lado amarillos, que no piensan igual y evidentemente piensan muy diferente. Entonces, ¿qué se debe hacer para que se fortalezca la derecha también? Porque es una oportunidad que se tiene hoy, una gran oportunidad se está viviendo la derecha. Y Así si no es. se la toma bien, se la puede farrear. Mira, desde el 7 de mayo, que quienes hemos trabajado en política, yo he trabajado muchos años en esto, venimos pensando que tenemos la oportunidad, tal como tú lo dijiste, de crecer. Porque no sé si se va a dar de nuevo. Cada vez que políticamente se enfrentan crisis, cuando te va mal en las elecciones, yo creo que tenéis dos opciones de ver las cosas. Quedarte pegado en el problema o tratar de ver la solución. Y muchas veces hay muy baja autocrítica. Si tú lo ves en los distintos partidos políticos, muchas veces no se aprende de lo que le dice la ciudadanía. Sí, pues cero autocrítica. Hoy día se ve muy poca. Y hoy día la ciudadanía lo que ha hecho en esta elección de los consejeros es que tenemos dos extremos muy marcados y un muy bajo centro. Yo pertenezco a ese centro, a ese centro que desde parte de la izquierda no existe en el Consejo. No hay ningún representante, Carla, de la democracia cristiana, del PPD, del partido... O sea, de verdad que solamente tenemos al Frente Amplio y al Partido Comunista. Entonces, se hace complejo. Y nosotros tenemos que crecer, y eso yo lo comparto plenamente con el presidente Piñera. Tenemos que dejar de ser un pacto que solamente sea UDI, Renovación Nacional y Evópolis. Tenemos que ir más allá, y yo creo que para eso la directiva de los partidos, quienes trabajamos en política, tenemos que obviamente ser más generosos y tener esa responsabilidad de Estado. Entonces yo creo que son conversaciones que tienen que venirse. Es la única manera de darle gobernabilidad, porque tal como tú lo comentaste, tuvimos 30 años de una gobernabilidad de la exconcertación, donde fueron capaces
de unirse desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Y eso le dio gobernabilidad al país. Y no tenemos hoy día gobernabilidad en gobiernos que duran 4 años, donde los chilenos sentimos se alterna, que estamos digamos, como claro, esquizofrénicos, porque vamos de un extremo al otro. O sea, Sí. en 1 año y medio el país votó por un presidente, Gabriel Sí. Boric, y hoy día votó por una mayoría republicana y Chile vamos. Oye, yo te quería leer una cosa que ayer me llamó muchísimo la atención. Te la voy a decir porque no la encuentro en este momento. No importa, cuenta. Pero Marcela, que sí, fue Marcela. Marcela Said, que ella es cineasta chilena, ¿cierto? Que participó, de hecho, en Narcos, esta serie de Netflix. Sí. Ha hecho películas, Lupin también, de Netflix. Es muy reconocida en Francia en este momento. Y Matilda Burgos, de CNN, le hizo una entrevista ayer Íntimo. Y salió publicada ayer. Y a ella le hacen una pregunta sobre lo que se está viviendo hoy día en el país. Y ella habla, a mí me hizo mucho sentido, estoy muy de acuerdo con ella con lo que decía en varias cosas. Y dice que la élite chilena es muy desinformada, partamos de la base, hay muy poca educación, muy poca, y eso lo sabemos, y es así. Hay muy poca educación y muy inculta. Eso por una parte. Por otro lado, que este país siempre ha sido facho, lo dice ella así de esa manera. Una tipa inteligentísima, una mujer increíble. ¿Por qué le estamos pidiendo peras al olmo? Dice ella. Que somos más bien un país conservador y de derecha. Pero habla de los republicanos. Y específicamente habla de Silva. Porque ella hizo una, no me quiero equivocar con las palabras exactas, ella estuvo con Luis Silva cuando ella hizo un documental del Opus Dei. Entonces, ella dice que le tiene terror a Luis Silva, que le parece terrorífico. Esa es la palabra exacta que usa, que le parece terrorífico, que no le cree absolutamente nada y que es una persona que repite lo que escucha. Él no es el que habla, sino que alguien le habla al oído a él, y que representa, y que no está ni cerca de Lavín, de Joaquín Lavín, ni cerca, nada, porque Lavín era como un nada, Joaquín Lavín, pero que ella finalmente a los republicanos le tiene terror, específicamente a él, y a su... Y pasa algo con Silva, que en algún momento, esto es súper personal, por si acaso aquí son todos... Cuando yo vi a Luis Silva, la primera vez que lo vi, que fue en esta, ¿cómo se llama la que hacen la pelado, ayúdame? Cuando pasan y hablan, la franja, ya. Obviamente Luis Silva tenía muchas más apariciones anteriores, pero yo fíjate que nunca me había detenido en él. Obviamente ahora con el programa de política y todo, bueno, me detuve. Y lo encontré un gallo primero como físicamente atractivo. Eso me pareció y eso fue todo lo que vi de él. Y después... Es guapo. Y dije, no, ¿y sabéis cuál fue? Guapo, de hecho, yo lo dije acá en el programa. Es guapísimo. Dije, a mí me parece que él va a salir porque como es más atractivo El del común denominador. Claro, como que brilla entre el chileno común. Puede ser que salga. Claro. Dije, bueno, finalmente salió, etcétera. Y ahí ya me empecé obviamente, a informar de él, ¿cachai? Al respecto de él. La cosa... es que sentí como que fue cambiando él. Fue cambiando su postura, cómo se plantea frente a las cosas. Fue mucho más claro después, inamovible en ciertas cosas. O sea, con respecto al tema del aborto, a mí me parece que es volver atrás absolutamente. O sea, es más, Evelyn Matei también dijo que ella dio su mirada clara y que iba a salir a marchar si es que esto pasaba, digamos, que se derogara la ley de aborto en 3 causales, cosa que lo dijo el presidente republicano. Entonces quiero saber, ¿por qué te hago esta introducción larga? Porque lo hago para que la gente también busque la entrevista que se le hizo a Marcela Said, muy interesante. ¿Cuál es tu opinión con respecto a republicanos en ese sentido específico? Que igualmente son muy extremos y eso es real. Bueno, primero, Carla, honestamente yo tenía una excelente relación con Luis Silva en el Consejo. Yo creo que hay mucho quizás prejuicio, y yo creo que no corresponde, y de verdad lo voy a ser súper honesta, cuando se está tratando de republicanos de insertar políticamente, entrar a cuestionar cuando efectivamente yo creo que la gente escogió republicano
pertenecen obviamente a la extrema derecha, pero uno puede compartir ciertas cosas y otras no. Pero sí hay temas valóricos en que yo no concuerdo a nivel de republicano. No es Luis Silva, no es la persona. Él pertenece obviamente al partido, es el jefe de la bancada, ha sido una persona que ha tratado de aunar en el fondo posiciones en el Consejo. Yo no lo encuentro para nada, como dice Marcela Said, peligroso. Y yo creo que nos hace daño tratar de justamente no ver quizás por qué la gente escogió republicano y no personificarlo en una sola persona. Es que yo creo que sí, lo que pasa es que bueno, ahí sí, es interesante, porque no creo que las personas que eligieron a republicanos van a votar por José Antonio Kast. Porque mira, yo creo que tal como tú dices, Chile sigue siendo un país conservador, pero no tan conservador. Yo creo que Chile es un país de centro, Carla. Chile sigue siendo un país moderado. Y eso lo vimos muy gráfico para la elección del 4 de septiembre. Sí. Y ahí es donde yo también dije, este es mi país. Yo no sé si a ti te pasó, pero yo me sentí durante un año como que vivía una irrealidad. Yo decía, yo me crié en un país, yo tengo 48 años, me crié en un país que sí es conservador, que uno sí ha tratado de defender ideas. Yo soy la única mujer, soy la mayor, soy hija de alemán, árabe, o sea, con una educación muy, ¿cómo decirlo?, muy conservadora, también con harto meritocracia, donde tenías que estudiar muchísimo y con mucha exigencia. Y yo me siento muy orgullosa de ser parte de esa generación y de donde de verdad las mujeres hemos tenido que, lamentablemente decirlo, ganar espacio. Pero yo creo que de verdad Chile sigue siendo un país de centro. Y claro, podemos tener posturas distintas. Quizá las enmiendas, en este caso republicanas, van por una concepción absoluta del derecho a la vida, lo cual yo lo comparto. Sin embargo, yo creo que no tenemos que dar retrocesos porque el Estado no puede decirle a las mujeres qué puede y no puede hacer. Hay cosas que son materia de ley y no de constitución. Y en eso lo concuerdo plenamente. Pero en una coalición política hoy día, donde tú tienes a Renovación Nacional, tienes a la UDI, como Chile Vamos, tienes a Republicano, podemos convivir con diferencia, pero dentro de ciertas similitudes o marcos. Distinto es, obviamente, y en eso a mí me parece preocupante lo que está ocurriendo también hoy día con los mismos consejeros oficialistas que son de la izquierda, de tratar de instalar un discurso que en mi parecer es falso. Tratar de instalar un discurso que queremos pasar a plan ahora, que no hay debate, que somos mayorías circunstanciales. Eso nos hace mucho daño a la democracia, Carla. Y yo creo que hoy día quienes más están abiertos, a pesar de que tienen toda la mayoría, son republicanos a acordar cosas. Entonces yo, fíjate que valoro esa puesta en escena, porque eso le hace bien a la política y a la democracia. Está bien, obvio, cada uno tiene sus posturas y es súper interesante también escucharlas y evidentemente lo que queremos es que esta Constitución no sea a la medida de cada persona, sino que sea a la medida, ojalá, de la mayoría, que igualmente, como estamos viendo el país y que siempre ha sido igual, un país súper polarizado y que hoy día lo estamos lamentablemente más, es difícil quedar a la medida de casi todo. Es complejo lo que se está haciendo en este momento. Queremos seguir conversando contigo, Ivonne, de todas maneras, pero continuamos aquí conversando con Ivonne Mangeldorf. Oye, Ivonne, te tengo que hacer una pregunta que tiene que ver con que si se tiene que mantener este mecanismo, ¿cierto?, de la paridad, porque tú eres eres como el alma mater. El fiel reflejo de la paridad. El fiel reflejo de la paridad. De hecho, le ganaste a Juan Sutil, que no tengo los números exactos, pero Juana aproximadamente sacó 30 y tantos mil y tú 9.000 y tanto y ganaste. Bueno, ¿qué te parece ese tema? Mira, yo creo que también en respecto a la paridad hay hartos mitos, Carla, porque no se entiende bien lo que está hoy día escrito en el anteproyecto y la Constitución. Primero vamos despejando temas. Yo creo que ha sido importante que el Estado establezca la paridad porque a las mujeres nos ha costado, Carla, y nos ha costado muchísimo estar en cargos de poder, estar en altos cargos directivos e incluso acceder a cargos de elección popular. Mira, yo tengo 2 profesiones, me tocó siempre en el mundo público ser como la única mujer dentro de cargos importantes y no es fácil para las mujeres llegar a eso. Y me tocó además hacer seremi el trabajo en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera junto a Evelyn, cuando la Evelyn era la ministra. Nuestra próxima presidenta. Y me tocó justamente
trabajar porque las mujeres se insertaran no solamente en cargos medios, sino que las mujeres accedieran a cargos directivos. Y hoy día, además, con todo lo que ocurrió con la pandemia, todo lo que hayamos avanzado en el país, Carla, hemos tenido un retroceso brutal, brutal con la pandemia, además de cómo la mujer sale al mundo del trabajo, cómo concilia su familia. Fíjate, yo tengo hijas de 10 años y tengo una gemela. Entonces, me ha tocado toda mi vida, además, trabajar, ser de las pocas mujeres en cargos como importantes, y que hoy día el Estado en la Constitución consagre un principio que es que le asegure el acceso igualitario de hombres y mujeres para cargos de elección popular. Yo no sé cuál es el escándalo. Ahora, es que no debiese ser tema. No debiese ser tema, y ahí voy. Pero sí es tema hablar de la paridad de salida, que son cosas distintas. Este principio es la paridad de entrada. Es que las mujeres podamos tener, en el fondo, igualdad de acceso, y en eso el Estado tiene que hacer los esfuerzos. Porque para ir rompiendo brechas, es la única manera. Es súper brutal hablar de esto, porque cuando tú ves cómo la mujer se ha ido insertando, lamentablemente, digo que no, yo creo que ni tú ni yo queremos que sea obligado por cuota o por paridad. No. Pero es lamentable, y eso es la única forma que sigamos mejorando. Mira, cuando estuvimos hace como 3 semanas en el Consejo, hicimos un pleno, y llegó la Secretaría de Participación, que hicieron el trabajo de todas las universidades para contarnos cómo haya sido las audiencias públicas, las iniciativas populares de norma. Y sabes que uno de los datos que más fue brutal, y lo hablé con Gloria, que también sí, la Gloria también está de acuerdo con eso, estuvo acá sí, mira, fue brutal, porque además ahí vimos que había más brecha. O sea, quienes más participaron fueron hombres. Las mujeres un 30%, ¿para qué vamos a hablar de la centralización a la región metropolitana? O sea, hubo una alta participación de Valparaíso, O'Higgins y la metropolitana. El resto de las regiones, ¿para qué hablar? Entonces, ahí te das cuenta que, aunque se hagan todos los esfuerzos, las mujeres hoy día había un retroceso importante. El problema es con la paridad de salida. Y esa paridad de salida es que efectivamente la mujer pueda quedar en cargo de elección popular. Fue algo que fijaron los expertos, y solamente está redactado en un transitorio, y lo quiero como aclarar, en este anteproyecto, y nosotros vamos por mantenerlo, porque es un transitorio que es solamente para las 2 próximas elecciones, Carla. Yo no estoy de acuerdo con que la paridad quede en una constitución para los próximos 50 años. Yo espero que mis hijas, nuestros nietos, el día de mañana, no digan en la constitución que hombres y mujeres tienen que estar no solamente en igualdad de acceso, sino que además tengan esta paridad de salida. Sí. Pero ¿cuál es el daño? Que esté en un transitorio que sea para las 2 próximas elecciones, para que efectivamente haya esta paridad. Más aún en esta Constitución, que se requería que fueran representantes de un pueblo originario, que fueran mitad hombres y mitad mujeres, porque era escribir la Constitución. Entonces yo creo que tenemos que abrirnos a hablar de esto. A muchas mujeres también de repente nos molesta que nos hablen de paridad, porque te quita todo mérito. Es que es muy desagradable tener que hablar de eso. Bueno, de hecho me imagino que tú te sentiste en carne propia eso. Por supuesto, a mí me dolió muchísimo, porque primero, cuando a ti te invitan a participar, a ser candidato, tú sabes la regla del juego. Obviamente, cuando a mí me dijeron, Ivonne, tú quieres ser candidata a consejera por O'Higgins, por tu región, vas con un tremendo candidato que en ese momento era Juan Sutil. Sí. Obviamente, yo ya había enfrentado una campaña anterior a diputada, y sabes lo difícil es que además que te financien, que te ayuden, que te hagan aportes a través del CERVEL. A las mujeres, Carla, es muy bajo el aporte que les hacen a nivel de recursos para poder competir. Yo pertenezco a un partido que partieron siendo dos diputados. Hoy día es uno de los partidos de Renovación Nacional que tiene una gran cantidad de mujeres, pero no ha sido fácil. Entonces, hablar de esa lucha, de verdad que duele, pero yo espero, y yo creo que todas las mujeres que más o menos son entre 30 y 50, y que trabajamos todos los días, queremos que el mundo que le toque a nuestras hijas y a nuestros hijos, esto no sea tema. Y fíjate que a mí me ha pasado, sobre todo hoy día, cuando en las vacaciones de invierno me tocó, como no tenía quien me cuidara a mi niñita, me tocó un día que me acompañaran al consejo. Sí. Y escucharon a una audiencia pública de unas jóvenes que querían obviamente más derechos, Carla. Sí. Y las tremendas. Y mis hijas, ¿y por qué me acuerdo? Porque mi hija, cada vez que hoy día
se quieren como revelar, me Dicen dicen, mamá, vamos a tremenda. ser tremenda. Y yo digo, la ironía de la vida. Entonces, no, de Sí, verdad. obvio. Y mi hija me preguntaban, cuando estábamos en esta audiencia, mi hija me decía, mamá, ¿por qué las mujeres quieren esto si es como... Es ¿por que qué para no- nuestras hijas vienen como... Es que no es tema. No es tema. No es tema, no lo viven, pero yo espero y te insisto que no lo tengan que vivir. Pero si les toca, yo creo que tenemos que pavimentar ese camino para que justamente las mujeres podamos acceder a cargos de elección popular. Yo estoy tremendamente contenta, Carla, porque de verdad que era importante que esta constitución fuera escrita por hombres y por mujeres en igual proporción. Las mujeres somos un tremendo aporte. Nos preparamos además para aquello. Yo estudié 2 carreras, llevo 13, 14 años trabajando en el servicio público en diferentes roles. Fui gobernadora, trabajé en la SECPRES, fui seremi del trabajo, trabajé en la JUNGI. Entonces yo creo que uno también tiene que aportar con su experiencia, con la mirada femenina, la mirada de la mujer. Yo soy mamá sola. Yo mantengo, educo como madre y padre a mis hijas. Me siento tan identificada. Entonces yo creo que, mira, somos viejo, tantas, somos tantas, hacemos lógico, tantas cosas. sí, Entonces yo creo que ir equiparando la cancha y que el Estado remueva todos esos obstáculos, yo creo que es importante. Sí, ahora también, claro, cuando se habla del feminismo, etcétera, etcétera, que en el fondo es igualdad, si eso es. Sí. No es que estemos por sobre, es que seamos iguales, pero evidentemente es lamentable, pero es así. Hay que hacer una lucha también desde el externo al interno, porque desde el interno tampoco nos nace mucho, porque estamos con una genética que viene, nosotros somos criadas y hechas súper también machistas. O sea, nosotros pertenecemos a una generación en la cual, o sea, yo también hago diferencia, me cuesta, pero lo noto entre mis hijas y mi hijo, porque la mujer, porque para mí, claro, ellos se comportan igual, pero yo a veces le doy más o como que Mateo no tiene que hacerlo porque no, como que me entendí, como que uno igual tiende al hombre a hacerlo más mamón, ¿cachai? Más, porque también tiene que ver con algo, yo creo, como el romance que uno tiene con el hombre, ¿cachai? Entonces eso te pone también como mujer en otro lugar. Ahora, es muy interesante cuando las mujeres hablamos de cuando es trabajar con hombres, porque es otra cosa. Porque es otra cosa. También yo estoy en el mundo de la televisión, que la mayoría de acá son puros hombres y son muy pocas mujeres. Bueno, la Dani ahora que tengo una mujer en cámara, pero en general son otros códigos, son ¿no? otros códigos y son puros hombres. Pero es muy lindo porque también hay que darles, y eso también es interesante, porque yo siento que la pelea tampoco es sana, sino que a cada uno lo que corresponde. El hombre es maravilloso también porque no se enoja por nada. Uno anda conflictuada 20 días y el otro ya se olvidó a los 2 minutos. A mí me encanta. Entonces, en ese sentido, es un agrado en ciertas cosas trabajar con los hombres. Sí, a mí me encanta. Y para los hombres con las mujeres porque tenemos otras cosas también. Entonces, ese valor, claramente que hay que trabajarlo y también nos tenemos que poner en el lugar. Y hoy día también tenemos que tener claro que hay muchas mujeres en cargos súper importantes que antes no pasaba. Pero tenemos que cambiar los códigos, Carla. Mira, a mí también me encanta cómo piensa el hombre. De hecho, soy muy práctica. Yo tengo ese lado muy de que masculino, como dice la Pilar Sordo, el hombre abre en un cajón y lo cierran. Claro. Que las mujeres seguimos ronroneando. Sí, y yo hago eso. Yo soy muy práctica en mi día a día. Pero somos prácticas porque claramente hemos tenido que insertarnos en un mundo que es masculino, que es mayoritariamente masculino, y hemos tenido que aprender a trabajar con esos códigos. Pero yo creo que tenemos la obligación, las mujeres también, de ir visibilizando cosas que los hombres también no viven, o no lo viven a cabalidad, o no lo viven al 100%. Y no es una crítica. Aquí nadie habla de pelear con los hombres, no es una lucha. Simplemente es tratar de convivir con nuestras diferencias, que son maravillosas. Yo también apunto a que los hombres mantengan eso que es propio de ellos, que es del género masculino. Obvio, que no tiene que ver con que yo quiero que seamos iguales, porque hay cosas que no somos iguales. Pero en la vida cotidiana, en las oportunidades, por son otras cosas. supuesto, o sea, que ganemos lo mismo, o sea, son muchas situaciones, pero evidentemente, o sea, ahora, a ver, las personas no cambian, igualmente es muy difícil, uno se puede modificar ciertos comportamientos, ¿cierto? En la vida, porque en el fondo tú vas aprendiendo de tus errores, entonces por lo tanto vas modificando ciertos comportamientos nomás y te vas poniendo, ojalá, una mejor persona cada día, eso es todo. Pero igualmente es súper complicado pensar que nos vamos a poner
vamos a ganar nuestro lugar compitiéndolo. No. Solamente lo vamos nosotras mejorando, o sea, nosotras haciéndonos valer, pero no para ellos. ¿Se entiende? Para uno. Y es lo mismo que debe hacer cada ser humano. ¿Cierto? No tiene que ser una competencia con el otro, porque ahí es cuando más encima sale esa cuestión que es espantosa, que termina así como... No, y se genera... ¿Qué es insoportable? Y se genera una competencia que no es tal, y que desvirtúa una competencia que no es real. Mira... yo creo que los temas son otros. Yo creo que a las mujeres lo que nos pasa todos los días es cómo tú crías a tus hijos, eres mamá y logras trabajar. Cómo tú haces que haya más corresponsabilidad masculina en eso. Porque mira, en la cotidianidad yo he trabajado para generar 1 millón de empleos. Fui muy, como seré mi trabajo, muy pro del postnatal de 6 meses. Pero vamos a la realidad. O tú fiscalizas la igualdad de remuneraciones, pero en el mundo privado las mujeres siguen ganando lo mismo. O sea, siguen ganando menos que el hombre. Los hombres se toman mucho menos el postnatal parental. Las mujeres son las que al final terminan tomándose los 6 meses. Son muy pocos los que lo hacen. ¿Y sabes por qué? Porque la mujer gana menos. Entonces, claramente, no le conviene al hombre tomarse, en el fondo, el postnatal. Obvio. Entonces, porque hay un desmedro económico. Yo creo que legalmente habría, a veces, yo la otra vez escuchaba una feminista, que era una seca, gringa una y la otra brasilera, mayores, todas las mujeres de 70 años, sociólogas, olvídate la onda, y ellas decían que habría que cambiar las legislaciones de los países para que realmente se diera esta igualdad, porque así harías vivir a los hombres situaciones que no viven porque no pueden vivirlas, porque no se las dan, como por ejemplo, que el hombre de verdad tenga el contacto con su hijo cuando nace y que genere ese vínculo. Ese apego. Obvio, porque es imposible que lo genere de la manera que se vive hoy día, es muy difícil que genere ese vínculo, ¿me entiendes? Sí, pero Carla, mira, por ejemplo, si tu hijo se enferman en el colegio, ¿a quién llaman? ¿Te llaman a ti o llaman al papá? Seamos honestas. Ahora al padre. Bueno. La verdad, ahora al padre, pero porque lo que pasa es que yo he cambiado mi vida de una manera radical, pero obviamente siempre fue al revés. Antes el padre no existía, o sea, nunca jamás llamaron al padre, no había ni el teléfono. Pero eso es más cultural que de leyes. Obvio. O sea, tenemos leyes, pero las leyes... Porque la directora del colegio piensa en la mamá. Pero mira, tenemos leyes de igualdad de remuneraciones. Sí. Distinto es que no ganemos lo mismo. Sí. O sea, la ley no se cumple, pero porque puede no cumplirse, porque un empleador puede decir que de acuerdo al perfil X de esa persona o de esa mujer, tiene que ganar menos. Entonces, por lo tanto, no hay igualdad en el mismo cargo. Sí. ¿Te fijas o no? Entonces, sí, yo sé. Tiene que ver con cosas culturales. Pero igualmente, en cuanto a esa lucha, para que le llegue a todos también esto, las desigualdades en este país son muy grandes en todo sentido. Sí, absolutamente. No solamente entre mujeres y hombres, que eso ya está, per se. También con las minorías, que uno puede decir, este gobierno es muy... habla de cosas identitarias que finalmente no son temas tan importantes, ¿me entendés? Sí. Pero somos un país que es súper esnovista, que les importa en qué colegio, porque si tú vas al Cray House, o si tú vas al Verbo Divino, o si tú estás en el St. George, no tiene nada que ver con el niñito que creció en el Liceo 20, ¿me entendés? Sí. O sea, no vas a acceder jamás a lo mismo. Las oportunidades para esas personas y para los que nacen en otro lado no son las mismas. Sí. Y la persona que nació en el sector pobre puede ser eternamente mucho más capaz. Y tú dices, el mérito. No, si esa persona el mérito no le va a alcanzar. No, porque parten de una desigualdad absoluta. Y viven de una manera... Sí. Que no va a alcanzar, porque vibran, lo hemos hablado muchas veces, cuando las personas están en contacto solamente con las necesidades básicas, es muy difícil salir, es muy difícil. ¿Cómo te vaya a conectar? Y desde más encima, desde esa vida, es muy difícil también creer en los políticos que te están diciendo una cantidad de cosas que tú dices, esto es broma. O sea, me están hablando de que no, en realidad, pucha, hay que salir a trabajar y ahora hay que ahorrar. ¿Cómo voy a...? ¿En qué mundo viven? O sea, el chileno no ahorra. No, pero obvio, toda la razón. Yo creo que, claro, eso... Entonces la desconexión es tal. Sí, toda la razón. ¿Por qué no hacemos una... Y todos, esto tiene... Por eso te digo, es una cosa social. Es que no miramos al lado. Yo creo que falta mucha empatía, Carla, de ponerse en el lugar del otro. Si no les importa nada. Ocurre mucho también cuando se llega a los gobiernos, y eso es una crítica que uno puede hacer. Cuando incluso ha sido gobierno, yo no he tenido esos altos cargos, pero sí he estado en cargos directivos.
Pero fíjate que pasa eso de que de repente quizás son tantas las urgencias, que yo creo que se genera esa desconexión y se te olvida también de la vida que tienes. Y yo creo que nunca nos tiene que pasar a quienes nos gusta el servicio público desconectarse de eso. Quizás tenemos realidades distintas. Fíjate que yo soy hija de migrantes, de extranjeros, o sea, soy nieta de extranjeros, con mucho orgullo lo digo, padres comerciantes que se tuvieron que sacar la mugre para que pudiéramos estudiar con mi hermano, donde nada sobraba, pero donde efectivamente mi papá todos los días se levantaba, Carla, para que tuviéramos una buena educación. Sí, pues apostó por la educación. Y uno puede entender cuando la gente no tiene esa opción. Pero también yo creo que tenemos que ser capaces de generar una sociedad donde no haya ese resentimiento. Yo creo que muy mal nos hace... muy mal nos hacen los resentimientos. Tenemos que mejorar los accesos. El Estado tiene que dar una buena educación, pero no estatizar la educación. Pero tenemos que mejorarla. Y en eso nadie se ha puesto nunca de acuerdo. No, honestamente, tenemos que hacer esa crítica. Porque debiese ser básico, o sea, es como en Francia, que tú dices, bueno, claro, pero allá pagáis unos impuestos impresionantes, pero anda a ver cómo te atienden en los hospitales, cómo son, o sea, la salud, las cosas que supuestamente son básicas. Aquí no, son aquí un lujo. No son, aquí no son. Es más, ojalá no nos enfermemos, porque por favor, y eso pasa... Nos pasa a todos. A todos. A todos. A todos. Y ese es el gran problema, y por eso hoy día también hemos tenido... Por eso la Constitución. Sí, pues, y por eso también estoy tan contenta yo de pertenecer por lo menos a un partido político que también en su momento se abrió la posibilidad, hace 4 años atrás, de decir, yo soy de un partido de centro-derecha y que es mucho más liberal dentro de la derecha, y que se abrió la posibilidad, Carla, de decir, mira, tenemos que no todo dejárselo a los privados. No puede ser, por ejemplo, que la salud, la ISAPRE en el fondo, y eso lo hemos visto, no funcionan. Sí. El sistema público tampoco funciona. El tema de la ISAPRE lo vimos siempre. Mira, yo tengo FONASA. Yo en un momento me aburrí de pagar en ISAPRE. Yo también lo mismo. Porque me salía súper caro y así todo tenía que igual pagar como un copago en cualquier consulta. Y tú decís, no me daba el sueldo. Tú también te preguntas cómo ahorras cuando los sueldos son bajos, está todo súper caro, ni una posibilidad. Entonces el chileno jamás pensó tampoco en sacar parte de su sueldo, en ponerlo en una APB para tener una buena pensión. Entonces ese es el trabajo que hoy día estamos haciendo en esta Constitución, donde cuando tú hablas de derechos sociales, que es la educación, que es la salud, que las pensiones, el medio ambiente, tengan un mínimo, Carla, un mínimo de solidaridad también, desde el Estado hacia nosotros que somos los trabajadores, porque la educación no puede ser un lujo, la salud, o sea, a mí también me da pavor enfermarme hoy día. Entonces por eso también digo, tenemos que hacer esto bien, porque además los chilenos nos van a pasar la cuenta. O sea, tiene que haber un marco en esta Constitución que mejore la calidad de vida. Porque, y el resto dejémosela al Congreso, a los legisladores, para que también hagan su trabajo. Sí, y ojalá también se vuelvan más un ejemplo, porque finalmente lo que está pasando es que lo que se ve, y es muy mala, es súper mala la señal. Sí. Porque en el fondo, por ejemplo, no sé, ellos hacen algo, si uno hace algo malo en su trabajo, te echan. Te echan, o sea, jodiste. Y anda a buscar pega a ver cuánto te van a ir a encontrar en la realidad. En cambio ellos pueden hacer una falta y después vuelven y siguen recibiendo sus plata, y es una desconexión total. Entonces se necesita recuperar obviamente la confianza, y este país tiene que retomar su camino que estaba en algún momento, que sentíamos que estábamos bien, y eso se tiene que retomar, pero tiene que haber un cambio de conciencia también a nivel político. Pero también es importante, mira, a mí me duele mucho lo que está ocurriendo, y no tiene que ver con que yo sea de la oposición al gobierno de turno, pero a mí me duele mucho ver cómo se ha dañado, empañado la imagen de las instituciones o de la política, Carla. Porque fíjate que cuando la gente ya te dice, ay, son todos iguales, a uno le duele. Porque claramente uno contribuye y trata de trabajar en algo porque quiere ayudar a la gente. Sí. Y no somos todos iguales, pero tenemos la obligación de mejorar ese estándar, Carla. Totalmente. Tenemos la obligación, yo me siento muy orgullosa de que hoy día además en el Consejo llevamos adelante, cuando partió todo esto, de una agenda anticorrupción. Yo creo que es el Estado el que tiene que dar el ejemplo, y tenemos que mejorar la fe en la ciudadanía, y de verdad quienes trabajan en el Estado, todos,
no solamente en un ministerio, sino que también en las municipalidades, quienes son concejales, alcaldes, cores en las regiones, todos los parlamentarios, sobre todo ellos, todos quienes forman parte de los distintos poderes del Estado y a lo largo de todo Chile, tienen que tener un estándar mucho más alto y de ejemplo a la ciudadanía, porque trabajar en lo público es servir a la gente, Sí, no es servirse de las personas. Uy, No es al revés. muy buena, muy No es buena. No es servirse. no es servirse. Ivonne Mankeldorf, te queremos agradecer esta conversación, que te vaya increíble. Esperamos verte nuevamente ya cuando vaya terminando el proceso, a ver qué pasa. No, de todas maneras, gracias a ustedes por la invitación y espero que más adelante les vayamos contando Así es, cómo cómo va. vamos en este proceso constitucional. Gracias, Ivonne. Gracias.